Madrid, algunas personas que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos y esperemos que sean muchas veces, ¿no? Estamos en un rinconín de Asturias, en la capital de España, y estamos también en un encuentro de amigos, verdaderamente, que hemos denominado así, Encuentros de Educación y Salud. Es al mismo tiempo un espacio científico, un espacio para hablar de temas diversos. A lo largo de estos años, ¿cuántos ya, Antonio? 4 por lo menos, o más, pues han desfilado por esta tribuna en nuestros encuentros muchísimos especialistas, además de un gran nivel de distintas áreas, de podología, de pedagogía, de psiquiatría, de oftalmología, en fin, de muchísimos temas, ¿no? De manera que hay una gran variedad y es motivo de satisfacción y lo celebramos verdaderamente. Gracias singularmente a aquellas personas que en un día tan singular como hoy, víspera de festivo, del Día de Todos los Santos, pues han hecho el esfuerzo por acompañarnos. Y voy de atrás hacia adelante, gracias a Andrés Menéndez, el presidente adjunto, y a Marta Argas, su esposa, por estar aquí, que se tienen que ausentar también. Gracias igualmente al matrimonio, la pareja que encontramos, disculpe que no me sé los nombres, a esta señora, por supuesto a las profesoras Cristina Ruiz Alberdi, de la Francisco de Vitoria, y a mi querida compañera Rosario Limón Mendizábal, de la Facultad de Educación de la Complutense, que, bueno, pues como todos tenemos muchas actividades, hoy coincidimos en una reunión extraordinaria del departamento y es una satisfacción que nos encontremos. También la semana que viene tenemos una nueva cita, gracias igualmente al profesor Miguel Fuentes, que nos dio una extraordinaria conferencia aquí, y hoy, cuando me lo encontré en el portal, me dio una gran alegría, porque va a dar una segunda parte por iniciativa propia sobre temas de su especialidad. De manera que, Miguel, será un honor y una satisfacción enorme contar con una ponencia tuya, ya lo sabes, bueno, creo que Antonio ya lo conocía también. Gracias, Tino, compañero de la Junta Directiva, veterano, de quien tanto aprendemos, y no, de viejo nada, veterano y de quien tanto aprendemos, como digo, y siempre pues una referencia para todos, Ángel de Pedro, y ahora se acaba de incorporar Ricardo Bayol, que coordina nuestro foro de integración social. Gracias, Ricardo, también, y al compañero que nos visita con asiduidad. Realmente, mi presencia aquí es como anfitrión, como telonero, si se puede decir así, y voy también a continuar un poco la labor de Antonio, que me manifestaba el otro día, bueno, pues que hoy era un día un poco peculiar, y entonces le dije, no te preocupes, que entre ambos pues lo sacamos muy bien, ¿no? Él se basta, por supuesto, y lo hace siempre de una forma muy brillante. El doctor Antonio Sáez Crespo, como es sabido, es catedrático jubilado de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater. Es presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. Un hombre que tiene muchísima experiencia, cargos innumerables, y además, es bueno recordarlo, es asturiano adoptivo en Madrid, un título que se le otorgó porque lo merece, por su dedicación también a la casa, por su amistad personal e institucional sobre todo, por su valía, por su compromiso, tenacidad a lo largo de estos años, y por la admiración que le profesamos, la gratitud y cómo no, el afecto. De manera que, discúlpame si no me extiendo más en tus muchos méritos académicos y profesionales, Antonio, pero de alguna manera estamos entre amigos, nos conocemos, te conocen fundamentalmente, y codirige con un servidor pues estos encuentros de educación y salud. De manera que hoy vamos a hablar de la situación de los escolares en España. Y sin más, no sin antes reiterar la gratitud por la presencia de todos, muy sincera, de todo corazón,
que contamos siempre con todos ustedes, con todos vosotros, pues cedo la palabra al doctor Antonio Sáenz Crespo. Muchas gracias. En primer lugar, cómo no, agradecer a la amable presentación del doctor Valentín Martínez Otero, que es más fruto de la amistad y del cariño mutuo que nos profesamos, y la amabilidad de todos ustedes de compartir con nosotros esta tarde pensando acerca de qué está pasando, por qué estamos aquí y ahora, cuál es la situación de los escolares y jóvenes en España, en Europa y en el mundo. Cuando efectivamente esta edad, la edad escolar, la adolescencia, es el momento de la humanidad en que es el grupo más importante, numéricamente. Esto no siempre ha sido así. Démonos cuenta de que a principios del siglo XVIII la mortalidad infantil era altísima, era 1 de cada 5 morían en el momento del parto o en el periodo neonatal, y de los que sobrevivían solamente llegaban a la edad de los 6 años 3, es decir, que la situación... Y la mortalidad materna, es decir, por morir por el mero hecho de dar a luz o de ser madre, también era muy alta, altísima. De ahí que los servicios públicos del Estado, del Ayuntamiento, en este caso ahora de las comunidades autónomas, preocupados de la situación de ayuda a los escolares, es relativamente reciente. España se incorpora a este pensamiento más tarde que otros países como Francia, Bélgica, Alemania, etc. Y es concretamente en los años 50 y específicamente en el año 1995 cuando se crea un movimiento global, mundial, sobre la salud de los escolares, dado que cada país hace un poco lo que le parece bien respecto a los escolares. En materia de bienestar, el día que estamos celebrando este encuentro, estamos celebrando también 40 años de la Constitución, donde se reconoce el derecho a la educación y el bienestar de los niños. Celebramos 40 años de la Declaración de Alma-Ata, que nos dice que la salud está fuera del sector sanitario. ¡Qué herejía para los médicos! Que la salud no depende de los médicos, depende del medio social donde se vive. Que la esperanza de vida y de que vamos a morir depende de si estamos al norte, al sur, pertenecemos a un país rico o a un país pobre. Eso destroza toda la mentalidad de los ministros de sanidad, que eran médicos, biologicistas, que pensaban que la enfermedad era producida por un microbio y no por el medio social patógeno donde viven, y sobre todo la pobreza. ¿Y qué tendrá que ver la pobreza con la tuberculosis? Muchísimo, todo. ¿Y qué tendrá que ver la pobreza con la poliomielitis? Todo. Y con la viruela, y con las bubas, con la peste. Claro, estamos celebrando un momento histórico, un momento en el que en España, fruto del contagio de estas ideas modernas, se crea la cátedra de medicina preventiva y social. Es decir, que ya no es el microbio que produce la enfermedad, que se llamaban, si os acordáis, los que somos ya mayores de 65 años, se llamaba microbiología, higiene y medicina preventiva. Y luego se llamó medicina preventiva y social. O sea que la sociedad, el vivir
realidad produce efectos beneficiosos, pero también produce efectos adversos que afectan sobre todo a los más pobres. No afecta por igual la meningitis, no afecta por igual, estemos tranquilos. Nuestros hijos no van a padecer meningitis, van a padecer meningitis las personas que tienen pocos recursos económicos, que están malnutridos, que viven hacinados, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ese pensamiento que surge en Alemania con Peter Frank llega a España. España participa en la Universidad de la Sorbona con nuestros amigos, doctor Tolosa Latour, padre, doctor Tolosa Latour, hijo, Saiz de los Terreros, padre. Nosotros somos la cuarta generación de aquellos famosísimos humanistas. Se crea la Sociedad Internacional de Higiene. Celebramos en Madrid el segundo Congreso Mundial de Higiene. Es decir, que la salud depende del medio social y del medio social económico y del entorno. Eran los primeros ambientalistas, higienistas, medioambientalistas. Esto está inventado hace muchos años. ¿Y cuáles son los problemas que en el día, aquí y ahora, que era el título de la conferencia, afectan a los escolares y jóvenes? Pues los tenemos perfectamente calibrados. La época de los diagnósticos, llevamos siempre haciendo diagnósticos. ¿Qué pasa? Y cada vez con más precisión, porque tenemos más herramientas. Las parasitosis intestinales, ¿fruto de qué? De la contaminación del agua. Es la causa más frecuente de enfermedad en los niños. La deficiencia de la vitamina A, que puede dejarles que es la causa más frecuente de ceguera, que claro está, es evitable. La deficiencia de yodo. Solo hay que ir a Perú y a las zonas altas, ¿verdad?, para ver que causa grave retraso mental y daño cerebral prevenible. Los accidentes siguen siendo la principal causa de muerte. Ahora están subiendo también, en España especialmente, los suicidios. 1 de cada 2 jóvenes que empieza a fumar continuará haciéndolo cuando sea joven y morirá. 1 de cada 2 de los que fuman por enfermedades relacionadas con el humo del tabaco. El 5% de todas las causas de muerte de jóvenes de 15 a 29 años es atribuible al consumo de bebidas alcohólicas. España, sabéis que es el país, no sé cómo estará este año, el primer país productor, después de Francia, porque están Francia y España, y el segundo consumidor, o al revés. Pero claro, tenemos La Rioja, tenemos Jerez, en fin, para que nombrar todas las regiones de España. En algunos países, más del 60% de las nuevas infecciones por VIH serán jóvenes. Los jóvenes no tienen miedo, por lo tanto no tienen experiencia con la muerte, luego no les da miedo la muerte. Y piensan que son, que el VIH no les va, el virus que produce la enfermedad del SIDA no les va a afectar, les puede afectar a otros, pero a ellos no, les pasa igual con los accidentes, de ahí la campaña. Bueno, pues nos cansamos ya, como digo, el 60% de las nuevas infecciones es en los jóvenes. Y de las 2/3 partes van a ser las chicas. Luego estamos ya sectorizando, estamos ya priorizando, estamos haciendo medicina moderna o salud pública moderna. Estamos fijándonos en cuáles son los grupos de riesgo, que la enfermedad es un fenómeno social, que si queremos actuar sobre el bienestar, tenemos que actuar sobre la economía, que tenemos que actuar no sobre todos, sino sobre los más desfavorecidos, y que todavía tenemos 73 millones de escolares que trabajan en el mundo.
Es decir, que además de cumplir con sus tareas escolares, que es un trabajo muy duro, 6 horas, más 1 hora, hora y media que tardan en ir a su colegio, además trabajan ayudando en la casa, en el campo. Y no incluimos en estas cifras de 75 millones los de más de 100 millones de niñas que trabajan en casa, como ayudantes de sus hermanos, de sus mamás, etcétera, o bien están trabajando en el servicio doméstico. Bien, pues todos estos problemas que hemos visto, desde la parasitosis, la deficiencia de vitamina A, el yodo, etcétera, pueden resolverse desde la escuela. La escuela es un centro social, es un centro nodal, es un centro que tenemos en ese momento censados, conocemos las características personales, familiares, psicológicas e incluso sociales de los niños y podemos actuar de una manera eficaz y eficiente si el maestro está capacitado, y lo está, para atender esas necesidades. Las principales causas de muerte se deben a una serie de factores de riesgo. También se llama la encuesta mundial global, significa mundial, realizamos dirigidos centralizados los datos, no dirigidos, centralizados los datos por el CDC de Atlanta, un íntimo amigo nuestro, es el que dirige en el mundo la encuesta global mundial de salud escolar. Y os voy a decir cuáles son los factores de riesgo que hay. Hemos visto los problemas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son las conductas que tienen los escolares? Bien, pues las principales causas de muerte de enfermedades de invalidez son producidas por, la primera de ellas, el uso del tabaco, el consumo del tabaco. A pesar de que en el año 75 el Colegio de Médicos inglés advirtiera de la importancia que tenía el tabaco, la relación que había entre el consumo del tabaco y la mortalidad precoz. Hasta el año 75 no se sabía. Regale tabaco, regale amistad. Acordaros, hace bien poco, Marlboro, el hombre a caballo, en los coches, las carreras. El tabaco era... No había evidencia científica entre la relación entre sexos. Bueno, pues el uso del tabaco. Las conductas que producen accidentes y violencia. La introducción en la encuesta mundial de la violencia se debe a esta asociación, que en el año 1990 iniciamos en el mundo, sobre todo en Latinoamérica y específicamente en Brasil, y concretamente con la financiación de la comunidad judía en la Universidad de Curitiba, la Universidad Federal de Paraná, el grupo, la comunidad judía y concretamente Boticario, que es como decir L'Oreal, es decir, una marca, una casa muy famosa de productos de belleza, nos financió la relación que había entre la violencia familiar y los problemas de salud en los escolares. Logramos poner en cada una de los grandes centros comerciales, buenas tardes, en cada uno de los grandes centros comerciales logramos poner tranvías que no se utilizaban y los convertimos en ludotecas. Psicólogos y terapeutas, jugando con los niños, podían detectar signos capitales, signos fundamentales, entre ellos a través del dibujo y los juegos con muñecos, pues qué niños estaban siendo objeto de violencia e incluso violencia sexual. Bueno, el hecho fue que fuimos los autores del primer informe mundial sobre violencia infantil en el mundo, publicado por la Organización Mundial de la Salud. Otro de los factores de riesgo es la dieta inadecuada. Todos sabéis que llaman chiringuitos escolares,
puestos escolares donde los niños compran las chuches, en vez de comprar los alimentos, los bocadillos, pues compran las chuches, la dieta inadecuada. Y lo que es más grave, aunque existen EDALNU, el programa del Ministerio de Educación, de Alimentación y Nutrición de los Escolares, dirigido durante muchos años por una deliciosa y extraordinaria colega, además dirigido bajo Pilar Nájera, una extraordinaria sanitaria. Bueno, pues Consuelo López Nomdedeu desarrolló materiales para las personas y el maestro que estaba encargado del comedor escolar, para que la alimentación fuera variada, tuviera todas las características sanitarias. De todos estos problemas, el más grave, el que más enfermedad produce, es el sedentarismo. Muévete Madrid, muévete Río, Río de Janeiro, ahí fue la primera aldabonazo que se dio al mundo, el muévete. El sedentarismo o el ejercicio físico se puede hacer de muchas maneras, bailando, andando, no hay que apuntarse a un gimnasio. La dieta te va a hacer muy poco sobre tu bienestar físico y psicológico, es el ejercicio. De todos los factores que hemos visto, ya se ha estudiado cuál es el que tiene mayor valor predictivo positivo, es el ejercicio. Entre hacer dieta, entre dejar el tabaco, todavía mucho más es el ejercicio físico. Y el último problema que también logramos incluir en esa encuesta, que está convenido mundialmente por todas las sociedades de medicina, de médicos o servicios de medicina y salud escolar, es la conducta sexual que conduce al embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual. Ese tema que nos preocupa mucho a los más mayores, quizás por nuestra falta de capacitación, porque basta que como en eso no estábamos capacitados, la educación sexual era un tema un poco tabú cuando yo iba a la escuela, pues es necesario formar, educar, una educación psicoafectiva importante, y saber que la conducta sexual, que la promiscuidad puede llevar a graves problemas, no solamente personales y de salud, sino también sociales, como puede ser un embarazo precoz en una niña de 14 o 15 años. Imagínense lo que puede suponer para su futuro como mujer, como profesional, abandonaría sus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego estamos viendo cómo la Organización Mundial de la Salud, en esa iniciativa global de salud escolar, en esa encuesta mundial de salud escolar, tenemos datos. Pero la época de hacer diagnósticos, de si están más o están menos, esto ya ha pasado. Esto es muy propio de finales del siglo XX, el año 1990, y principios del año 2000. Incluso sacamos los objetivos de salud para todos en el año 2000. Pero luego no los evaluamos. Recordad que sacamos objetivos para el desarrollo del milenio, porque daba miedo evaluarlos. ¿Por qué? Porque el número de pobres había aumentado, los pobres eran más pobres, había más diferencias entre el norte y el sur, el mundo iba mejor, había más dinero, había más renta per cápita, pero había más desigualdad. Los pobres eran más pobres, los ricos eran más ricos. Los países que invertían en educación sacaban un alto rendimiento a esa inversión. Otros países no podían. Y también tenemos localizados, sabemos qué zonas del mundo, qué países del mundo son los que donde más nos necesitan, que son dos: África subsahariana y el sudeste asiático. Ahí se concentran todos los problemas. Y después, que la diferencia intragrupo, esto lo sabemos por estadística, es muchísimo mayor que la diferencia intergrupos. Es decir, las diferencias sociales, económicas, culturales, educativas
intragrupo, en una misma clase, en un mismo país, son mucho más grandes que entre España y África subsahariana. Nosotros encontramos en Madrid África subsahariana, sudeste asiático. Eso lo sabemos incluso por estadísticas. De normalidad, vemos que la diferencia que hay dentro de un mismo grupo, dentro de los mismos españoles, las diferencias que podemos encontrar entre las diferentes comunidades autónomas o en la misma clase, la diferencia entre sacar un 0 y un 10 es más fácil encontrarla en un grupo que si comparamos las medias de lo que sacan en Valencia y en Madrid. En uno tendrá un 5,5 y en otro será un 6. Eso lo sabemos incluso por estadística. Luego, hemos diagnosticado los problemas que tienen los escolares. A estos tenemos que incluir en la encuesta mundial global temas nuevos, como son el aumento tremendo del fracaso escolar, el abandono escolar. Está por encima del 38%. Traía por aquí el último informe de la OCDE, de los países más ricos del mundo. Traía por aquí el informe de la Comisión Europea y tenemos el abandono escolar. Tenemos un abandono escolar propio del tercer mundo. A pesar del esfuerzo que estamos haciendo en dotar de escuelas, en formar bien a los profesores, porque la formación del profesor es un determinante de la calidad educativa, es un determinante. Si formamos bien los profesores, vamos a tener una mejora inmediata y continua de la calidad de la educación, porque por ese profesor va a estar 30 o 40 años enseñando a los niños. Luego de ahí que las escuelas normales, y después se llamaban normales y superiores del magisterio, siempre desde la época de la República han estado mimadas por el Estado, mimadas por los gobiernos. Iban los mejores a las escuelas de magisterio. Las tecnologías, el uso de las tecnologías, tema auténticamente actual. La capacitación de los profesores. ¿Cómo vamos a formar ahora, hoy, aquí, y están profesores de centros de formación de profesorado? ¿Cómo nos vamos a imaginar que van a ser las necesidades de un ser dentro, de un joven dentro de 20 y 25 años? No lo sabemos, es imposible. ¿Qué necesidades tendrán? ¿Quién va a poder planificar? ¿Qué le enseño yo? ¿Qué habilidades debe tener un adulto dentro de 20 o 25 años? Para eso tengo que formar también antes al maestro. Luego estamos ante unas incógnitas muy, muy difíciles, una ecuación muy difícil de resolver, porque nadie tiene la capacidad de predecir cómo será la sociedad dentro de 20 o 25 años. Los cambios han sido muy rápidos, excesivamente rápidos en la última generación. Hemos avanzado más en los últimos 25 años que en 2 generaciones anteriores. Los cambios se están produciendo a toda velocidad. Los problemas de salud mental, la sordera. En fin, todos estos problemas que hoy tenemos, sabemos cuáles son, tenemos tecnología para corregirlos, tenemos profesionales para atenderlos, sin embargo no se atienden suficientemente. ¿Qué es lo que le falta al sistema sanitario social o sociosanitario? Le falta compromiso, desde mi punto de vista. Respecto a nuestros fundadores, Postmarín, Manuel Tolosa, Saiz de los Terreros, Juarros, nuestros inmediatos
profesores, don Miguel Carmona, que ha fallecido, como sabéis, en el mes de agosto, estaríamos hablando, don Víctor, seres irrepetibles, capaces de imaginar el futuro. Pero es que no tenemos a esas personas. Estamos en estos momentos francamente huérfanos. Nuestra sociedad, que fue la fundadora de las sociedades de higiene, tuvo la suerte, hemos tenido la suerte de conocer a esos hombres únicos en la historia de la humanidad. Hoy se ha sustituido por equipos. Seguramente los equipos son más, obtienen frutos antes y mejores, pero nos faltan filósofos, nos faltan gente, personas que se pongan a pensar en cómo debe ser. Y quiero terminar de la historia de nuestra asociación, de nuestra organización, que comenzó, como sabéis, con la Convención, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en Nueva York. Asiste el doctor Tolosa Latour, el doctor Benavente, hermano de Jacinto Benavente, el primer dispensario de salud escolar se crea en Madrid, y no precisamente en una escuela de entonces se llamaban graduadas, porque estaban primero, segundo, tercero, en una escuela preescolar, en una escuela maternal. Fíjense ustedes que ya en el año 1875, hace ya muchísimos años, se daba importancia a algo, a un objetivo que hoy el gobierno de la nación está intentando alcanzar, la escolarización de los niños de 0 a 3 años. Ya se hacía. ¿Y quién la hacían? Maestras. ¿Y qué capacitación tenían esas maestras? La sección femenina se encargaba. Encima eran gratuitos. Eran asistentes sociales y maestras. Maestras puericultoras. ¿Os estáis dando cuenta de que todo lo que se hacía hace 150 años es lo que queremos hacer? Ese periodo de hambre, ese periodo de la revolución industrial que hizo salir a la gente del campo y venir a las grandes ciudades para evitar el infortunio que podían ser las pérdidas en el campo y no depender del medio ambiente, les hizo venir a ciudades y a habitaciones, no se llamaban casas, habitaciones, habitaciones donde la escuela era la casa del maestro, ahí vivían. Los retretes, la ducha no existía. Se bañaban en recipientes, en palacanas, en higiene. ¿Qué ocurría? Que esos niños malnutridos que iban a esos colegios donde no se les daba de comer, y si se lo daba auxilio social, se llamaba así, auxilio social. Fíjense que no se llama educativo cuando eran maestros, auxilio social. Bueno, pues se les daban las comidas, como ahora los comedores escolares, no es un invento de la alcaldesa ni de la Comunidad de Madrid, lleva, fijaros, desde 1800 funcionando. Pues esos niños por lo menos comían 2 veces, porque se les daba la comida que llevaban también a casa. Y entonces compartían, eran un alivio para la carga familiar. Como ven, la escuela ha tenido no solamente una función de enseñanza, de instrucción, de desaprender la tabla, sino también de aprendizaje de valores, de socialización y de nutrición y de aprendizaje de la educación física, que se la daba muchísima importancia. Después, ya en los años 75, pasamos 100 años, porque no tengo tiempo para explicarles todas lo tienen ustedes en 25 hojas escrito, que se lo dejaré al doctor Martínez Otero. Se pasa a
el momento de que se institucionaliza, se crean el cuerpo de inspección médico-escolar del Estado, de trabajar en equipo. En educación, en los años 70, coincide la educación personalizada, la importancia de la adaptación al niño, a sus características. No el mismo libro puede valer para todos, sino a cada niño hay que educarle en función de sus necesidades. Ahí están los médicos, ahí están los servicios de orientación escolar que puso en marcha con su vida y trabajando mucho y muy duro Jesús Asensi, Ángel Lázaro, gente que nosotros conocemos muy bien. Hemos tenido la suerte de conocer a estos próceres y adelantados. Bueno, pues la educación personalizada. Fueron impulsando. No la legislación hizo cambiar el ejercicio de la educación. Fueron estos sabios los que iluminaron a los políticos, hicieron cambiar la legislación para que se adaptara a las necesidades actuales del niño. La Convención de Derechos del Niño del año 89 es como el Código Civil, como el Código Penal, nos habla de cada uno de los derechos que tiene el niño. Tiene derecho a la mejor educación, tiene derecho a una nacionalidad, tiene derecho a todos esos derechos que hemos firmado los gobiernos, debemos, y se desarrolla un gran marco legislativo. Un gran marco legislativo que, bueno, pues tenemos que en cada comunidad autónoma, a partir del 83, bueno, pues de ese reglamento, que se llamaba así, Reglamento y Real Decreto, que todavía está está desarrollado, lo que no está anulado, o sea, todavía sigue vigente. Se desarrolla como ley de salud escolar en múltiples comunidades autónomas, en las 17 comunidades autónomas, País Vasco, Galicia, Principado de Asturias, Aragón, La Rioja, Extremadura, Valencia, y órdenes ministeriales de cuántos niños puede atender un equipo de orientación. 5.000 había equipos. Pero luego, para apoyar la educación, fíjense ustedes que ponen comedores escolares, educación compensatoria. ¿Qué se pensaba en el año 81? Pues se vio Barrio Sésamo, se vieron experiencias en el mundo que mediante acciones sociales, volvemos a lo mismo, la importancia de la salud no es poner muchos médicos ni muchos hospitales, es poner recursos sociales, que mediante recursos sociales, que mediante equipos sociales se desarrollara, se compensara el déficit intelectual, económico, de vivienda. Y en España fue muy famosa los equipos de educación compensatoria, muy famosos sus objetivos, pero que por motivos de presupuesto pues fueron desapareciendo. Siguen existiendo en Madrid, que dependen de la comunidad autónoma, Extremadura, Galicia y Andalucía. En el resto, la inversión en estos servicios sociales que atienden al escolar, servicios sociales que atienden al escolar, también los deberíamos llamar servicios sanitarios sociales. Como les hablo como médico, hablo de servicios médicos escolares. Si estuviera en la Facultad de Educación, estaría hablando de servicios sociales, porque son sociales, porque Tolosa Latour, la higiene pública, el desarrollo, los balnearios, los comedores escolares, las colonias escolares. ¿Quién no ha oído hablar de las colonias escolares? Los comedores escolares, las colonias urbanas. Toda la vida los trabajadores han ido a trabajar. ¿Qué hacían los niños el mes de junio, julio y agosto? Las colonias escolares. Está inventado. ¿Desde cuándo? 1875. ¿Quién lo financiaba? Los ayuntamientos, las parroquias, las organizaciones juveniles, etc. País Vasco, ya he dicho Galicia, Canarias, La Rioja.
Es decir, con esto termino, en materia de servicios sociales, sanitarios sociales, médicos sociales, como ustedes lo quieran llamar, que atienden al escolar y sobre todo al más necesitado y sobre todo a los que están en ese quintil o en ese rango más bajo que más necesidades tiene, eso ha sido una característica de nuestro sistema sanitario social, de nuestro sistema social español, que siempre ha dado y ha obtenido grandes resultados. De ello, muchos de los que, y becas, etcétera, de ello, muchos de nosotros somos objeto y benefactores de ese tipo de ayudas que nos han venido dando a través de, sí, de nuestros impuestos, cuando en España nadie pagaba impuestos. Parece que fue un milagro. Pues esta reflexión, con estos 40 años de la Constitución, 40 años de la Declaración de Alma-Ata, 40 años de la Convención de Derechos del Niño y 150 de la primera Ley de Protección a la Infancia, creada, presentada en las Cortes españolas por un médico español, por un inspector médico español, por el presidente y creador de la higiene pública y de la higiene escolar, es lo que hoy quiero conmemorar y con todos vosotros, y agradecer a los del pasado y a los que han estado, digamos, en la última época, en los últimos 25 años, que me ha tocado dirigir, organizar, gestionar, coordinar esta organización. Veo al doctor López Bermejo, insigne odontólogo escolar, profesor de odontología preventiva, que también a los odontólogos pues les ha llevado también esta inquietud, al doctor Miguel Fuentes, que también ha llevado a través del deporte la importancia del ejercicio físico y las lesiones que se pueden producir, a tantos, y se me olvidarían, es tan larga la lista de hombres importantes que están ahora mismo aquí, a la doctora Chayo, con todo, que ha puesto en manos de los científicos el pensamiento de los determinantes sociales de la educación y del bienestar en la infancia. Un capítulo único, digno de leer, para poder entender, Chayo, para poder entender qué está ocurriendo y por dónde debemos atajar. Tenemos que conocer los determinantes sociales, de que no está en poner más médicos, hacer más hospitales. Hay que mejorar el medio social. Y la única herramienta que tenemos es la educación. Y la educación es la que dará trabajo, riqueza. Y con el trabajo, la riqueza, el salario, etcétera, dará dignidad al hombre. A todos os doy las gracias. Yo soy el último de la cadena y a partir del mes que viene seguramente pues esta organización la dirigirán otras personas mucho más capaces que yo, que ya he cumplido 66 años y ya me siento francamente bastante disminuido. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, doctor Antonio Sáez. La verdad es que estás en plenitud de facultades, 66 años, y lo sabe muy bien Chayo, a la que te has referido por ese trabajo muy destacado sobre los determinantes sociales en la infancia y en la vejez, es decir, a lo largo de todo el arco vital, como bien sabemos, y bueno, contamos contigo siempre, 66 años, se puede decir que es una edad estupenda, y ahora que te has jubilado, pues con mayor motivo, claro que sí. Yo voy a ser muy breve, me vais a disculpar, porque realmente la conferencia inicialmente programada era la del doctor Antonio Sáez, que ya nos ha hecho un repaso extraordinario sobre problemáticas que se dan en España y en el mundo, y luego esos factores de riesgo que también nos viene a conocer, sobre todo para prevenir muchas situaciones críticas en los escolares, y luego ese repaso de la historia. Hoy me decía un profesor a mí, el profesor José María Ruiz, que éramos unos entusiastas. ¿Cómo no vamos a ser entusiastas, Antonio? Realmente con todo lo que hay por hacer aquí en España y desde luego también en perspectiva internacional,
que es absolutamente necesario, ¿no? Pues nuestros países hermanos y donde quiera que sea, en el sudeste asiático o en la África subsahariana, como bien has dicho. Y ahora me alegro mucho de que cada vez más nuestros alumnos, nuestras alumnas, muchas veces son chicas, en nuestras facultades muy feminizadas, pues se animen a hacer prácticas en distintos países. Ayer mismo me comentaba una alumna salida de nuestras aulas su extraordinaria experiencia en Guatemala. Y quien dice en Guatemala, en otros muchos países. De manera que muchas gracias y seguimos avanzando. Ya digo que voy a ser muy breve porque nos habíamos puesto de acuerdo en hacer un pequeño repaso, más de la panorámica que del concepto, aunque también sobre algunos problemas relativos al rendimiento escolar. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2017, los últimos datos disponibles, nos dice que efectivamente, como ya apuntaba el doctor Antonio Sáez, el abandono temprano de la educación pues se ha situado en torno al 21,8%, casi 22% en los varones y un 14,5% para las mujeres. Cifra prácticamente superada en exclusiva por Malta y que duplica la media de la Unión Europea. Esto es realmente escandaloso, que en un país que se dice del primer mundo pues encontremos esta situación escolar tan negativa, con todo lo que supone de fracaso en muchos aspectos a nivel profesional, a nivel social, de toda índole, ¿no? Muy bien. Un pequeño repaso, porque me he detenido estos días en PISA, en ese programa de evaluación internacional del rendimiento de nuestros alumnos adolescentes, concretamente de 15-16 años. Es el último que se conoce. El próximo PISA, la última edición, será la de 2018, pero se hará pública en 2019. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, que ahora lo diré, el que PISA, esta evaluación que realiza la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han participado más de 500.000 de alumnos de 72 países, también de España, por supuesto. Pues me sorprende muy positivamente que se haya tenido en cuenta por primera vez algunas variables relativas al bienestar de los alumnos, al bienestar de los adolescentes. Algo que hasta ahora se soslayaba porque se centraba casi en exclusiva en el rendimiento escolar, que es desde luego muy importante, pero no es lo único importante, según ha venido exponiendo el propio doctor Antonio Sáez. Bueno, las tres competencias que se evalúan en PISA, tradicionalmente, aunque el énfasis varía de una edición a otra, son ciencias, lectura y competencia matemática. En el último PISA, el de 2015, el énfasis, el hincapié se hacía en la competencia científica. Bueno, pues realmente nuestros alumnos siguen obteniendo mediocres resultados, un rendimiento medio de 493 puntos que coincide con la media de los países de la OCDE, por eso digo que mediocres. La puntuación anterior, en 2012, fue un poco por debajo, de manera que no estamos tan mal como entonces, vamos avanzando respecto a la media, porque en puntos reales hemos descendido algo. En lectura sí que realmente se abre la esperanza. La puntuación media fue de 496 puntos, 3 por encima de la media obtenida por los países que participaron. Y en 2012 fue significativamente una puntuación más baja, de 488. Esto es algo esperanzador porque la competencia lectora es fundamental prácticamente en todos los ámbitos de la vida, y no digamos en el ámbito escolar. Todas las asignaturas tienen que leerse, hasta la educación física, que me comentaba un profesor de secundaria amigo, pues que tienen teoría y hay que comprender igualmente las instrucciones que se dan por escrito, etcétera, de manera que es fundamental, ¿no? Porque no en vano pues somos seres narrativos y el lenguaje es una dimensión fundamental, proyección de nuestro pensamiento. Y en competencia matemática, pues el promedio, según figura en la diapositiva, fueron 486 puntos, 4 por debajo de la media de los países participantes, de manera que no vendría mal que siguiéramos mejorando. Pero como acabo de adelantar, PISA efectivamente ha incorporado una perspectiva muy interesante, como es el interés por la satisfacción vital.
En este sentido, los alumnos españoles, alumnos y alumnas, pues están en la media en lo que a satisfacción vital se refiere, un poquitín por encima, con un 7,4%. Sin embargo, yo quiero destacar que las chicas en España y en todos los países que han participado presentan menor satisfacción vital que los varones. Esto me animo a relacionarlo con unos estudios propios realizados sobre la depresión en adolescentes, que ya presentamos también en esta casa hace unos años, y es que las chicas tienen más sintomatología depresiva. Esto es una realidad que se constata en los distintos estudios que se hacen. En general, hay mayor depresión femenina, que supera el doble en la mujer desde la adolescencia hasta el umbral de la vejez. De manera que hay causas, es bueno recordarlo, de naturaleza psicológica, de naturaleza biológica y de naturaleza social. Y de nuevo apelamos a esos factores sociales, a esos condicionantes sociales, para establecer unas condiciones dignas para las mujeres en todos los ámbitos. Es verdad que hay una creciente concienciación, pero todavía hay que seguir andando en esta materia. Buena prueba es el hecho, insisto, de esta sintomatología depresiva en las mujeres, según estudios propios, pero también la insatisfacción, la menor satisfacción vital constatada en España y en todos los países participantes. Bueno, introduce PISA, que no un servidor, este concepto que se está trabajando cada vez más en nuestras universidades, en nuestras facultades, en medicina, en educación, como es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para adaptarse a hechos particularmente adversos e incluso con posibilidad de salir fortalecidos. Y entonces hemos de aprender de esas personalidades especialmente resilientes, qué es lo que les lleva a superar esas adversidades y salir, bueno, pues enfrentar apropiadamente las situaciones críticas, ¿no? De alguna manera se ha constatado también por PISA que esa resiliencia se relaciona con mayor motivación y permite obtener objetivos más altos en alumnos, en escolares con desventaja socioeconómica, en situación de mayor vulnerabilidad. Algo que hemos de trabajar en nuestras instituciones educativas, y me alegra mucho la buena acogida que está teniendo, por lo menos en los estudios del grado de Educación Social, según veo que lo trabajan distintos profesores, entre los que me hallo. El sentido de pertenencia es otra variable novedosa que ha tenido en cuenta PISA 2015, que cabe pensar que se tenga en cuenta en PISA 2018. Fíjate que nosotros, en el Centro Asturiano de Madrid, en un estudio que realizamos, creo que digno, aunque modesto, hace un par de años, que se nos publicó por una revista de la UNAM, electrónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos preguntábamos por el ambiente institucional. Es una variable poco contemplada en nuestros estudios. Yo la he incorporado también al libro, este libro que vamos a presentar la semana que viene, pero me alegro de que PISA, que lo revisé para este encuentro, también haya tenido en cuenta algo relacionado, como es el sentido de pertenencia. España es el país en el que los alumnos expresan un mayor sentido de pertenencia de los 72 que participaron. Esto creo que es especialmente positivo. Pero, ¿cuál es el lado negativo? El lado negativo es este. Y es que los alumnos inmigrantes tienen menor sentido de pertenencia que los no inmigrantes, que los autóctonos, lo cual en cierto modo pudiera ser lógico, pero si queremos avanzar, como de continuo se dice, hacia una educación inclusiva, esta inclusión tiene que ser en todos los ámbitos. Y entonces, me van a disculpar, pero no pude olvidarme de un estudio realizado por mí hace unos años también sobre depresión, el mismo al que antes me refería, en el que encontramos mayor sintomatología depresiva en los alumnos inmigrantes que en los nacionales. Mayor sintomatología depresiva de forma significativa, estadísticamente hablando, de manera que cuando menos hay que seguir fortaleciendo lo que podemos denominar esos programas para atención a la diversidad y esos programas de educación inclusiva. Es absolutamente necesario.
absolutamente necesario, si somos coherentes con esta propuesta que se hace incluso a nivel nacional de ensalzar la sociedad plural. Por supuesto, con unas normas de convivencia, esto es indiscutible, pero la inclusión tiene que ser real y no podemos dejar en la estacada a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes que vienen a nuestro país y que pasan a formar parte de España. Yo tengo que decirlo muy claramente. También se pregunta por el acoso escolar, y realmente encontramos que PISA detecta que un número significativo, concretamente aproximadamente un 14% de los estudiantes, dicen haber sufrido algún acoso escolar. En estudios propios realizados también en algunos centros escolares de la zona sur de Madrid capital, hemos hallado cifras parecidas, en torno al 15%. El bullying, como se conoce por el anglicismo, el acoso escolar, no es un asunto circunscrito al alumno que lo sufre, ni siquiera a la escuela. Es un problema muy grave que puede desencadenar depresiones profundas, a veces con resultado de suicidio, en cualquier caso, situaciones verdaderamente mortificantes y que a todos nos conciernen. Hoy por hoy, aunque PISA no lo hace, por lo menos el informe que revisé lo hago yo, no podemos obviar cuanto tiene que ver con el ciberbullying, esto es, con el ciberacoso. Son problemas paralelos, a menudo correlacionados. Esto es lo que hemos encontrado en nuestros trabajos. El que sufre acoso suele sufrir ciberacoso. Y los riesgos son impresionantes desde el punto de vista del ciberabuso, vamos a llamarlo así, del abuso en todos los terrenos, ¿no? Los centros escolares tienen que establecer protocolos apropiados, asegurar que hay una comunicación de confidencialidad, porque muchos alumnos viven bajo la ley del silencio y el terror, y esto es fundamental. Muy bien. Aunque no tienen por qué coexistir, bullying y ciberbullying, no es extraño que realmente se den conjuntamente, se puede hablar ahora en el coloquio, etcétera, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestros estudios hemos encontrado que el número de alumnos, el porcentaje de alumnos libres de acoso y ciberacoso no supera el 85%, de manera que coincide en cierto modo con PISA. Y bueno, algo positivo también encontrado en estos estudios de PISA es que afortunadamente España es uno de los países donde más relación hay entre padres e hijos. Esperemos que se mantenga, porque estamos en una sociedad muy frágil en muchos aspectos, también en esa brecha de desigualdad a la que te referías entre los, vamos a decir, sectores favorecidos y los excluidos. Hay un sector significativo, como dice el informe FOESA que he revisado en fechas recientes, y también hay significativo vínculo entre la institución escolar y la institución familiar, lo cual es muy positivo. Relacionado con nuestro lema y con nuestra asociación, Escola et Sanitas, PISA recuerda la importancia, como tú hacías, Antonio, doctor Sáez Crespo, la necesidad de hacer ejercicio de forma regular y comer de manera saludable. Yo tengo que decir aquí que las chicas, de nuevo, presentan un porcentaje más alto de sedentarismo que los chicos en todos los países. Yo he pedido, por favor, que en la página web del Centro Asturiano de Madrid, en esas escuelas sociodeportivas que tenemos con la Fundación del Real Madrid, que ahora está fatal, pero bueno, es considerado el mejor equipo de fútbol del siglo XX, y para nosotros es un orgullo que se pongan imágenes femeninas. Porque realmente esto no puede ser. El fútbol también tiene que abrirse a la mujer. Ahora, no sé si fue la Real Sociedad, ayer nos decían por televisión que ha incorporado algo en su himno. Es fundamental. Y quien dice el fútbol, pues actividades físico-deportivas adaptadas a las condiciones de las mujeres y de cada mujer. Bueno, y cómo no recordar el estudio realizado por nuestro colega, por nuestro amigo Rodrigo Vega, Maxi, cuando nos decía en esta misma tribuna que el desayuno es fundamental que contenga lácteos, cereales, hidratos de carbono, frutas y otros alimentos como aceite y azúcar, porque se sabe que las chicas en los distintos países son más propensas a saltarse comidas
entre ellas el desayuno, fundamental porque si no, ¿cómo van a rendir adecuadamente? Y un último apunte para referirnos a Internet. Internet que en España nuestros alumnos utilizan de media 2 horas y 47 minutos, casi 3 horas diarias. Esto es verdaderamente un ciberabuso. Supone que están con hábitos sedentarios, que se distraen de ocupaciones relevantes como es estudiar, de hacer ejercicio necesario, de dormir incluso. En sí mismo es un riesgo también que tiene que prevenirse porque se está abusando, con independencia de los contenidos que se manejan. Bueno, y yo quería presentar esto, no me extiendo más porque ya son las 9:05 por lo menos, y agradecerles a todos su presencia y haber dado repaso modestamente con mi compañero y amigo admirado, el doctor Antonio Sáez Crespo, y ahora estamos a su disposición, no sin antes agradecer muy sinceramente su presencia. Muchas gracias a todos. Y si me pasas un resumen, Antonio, haríamos una separata electrónica que tiene el número de registro internacional y es una manera también de lanzarla a todos los amigos presentes y ausentes. Si podemos hacer una... No, ahora no, por Word me lo pasa. Eso son... Pero ¿cómo lo vamos a saber? De 26. Bueno, pero por Word, me lo pasas si lo tienes por Word. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, algún comentario? Perdónala rápido. Adelante, Ricardo. Buenas noches. Gracias, Chay. Y a todos. Gracias. Muchas gracias por la exposición de ambos, porque ha sido muy interesante y además muy complementaria. Porque cuando el doctor hablaba al principio de los factores de riesgo, pues yo me quedaba un poco, digamos, cojo, no porque lo que expuso los factores de riesgo no fuera verdad, sino porque me parecía que había circunstancias sociales que a veces influían muchísimo en esos factores de riesgo, ¿no? En el tema de los inmigrantes y refugiados, el tema de determinadas etnias, como la etnia gitana, por ejemplo. Es peculiar el caso de las niñas gitanas en cuanto al tema educativo, el tema de los niños con discapacidad, en fin, es decir, distintas problemáticas de barrios concretos, de zonas muy deprimidas, en fin, estas situaciones, claro, influyen decisivamente también en la potenciación de esos factores de riesgo que decía el doctor. Cuando Valentina ha afrontado el tema de PISA, veo que PISA está bastante preocupada precisamente por esa interrelación entre esos factores de riesgo y esas situaciones fácticas, sociales y vitales, ¿no? Bueno, yo quería preguntar sobre dos cositas muy sencillas. Una, bueno, muy sencillas o muy complicadas, pero quiero decir sencillas de exponer. La primera, pienso que quizá los sistemas educativos, antiguamente muy influidos por ejemplo, sobre todo en nuestro país, pero también en otros países, o según la época, por concepciones religiosas, no han sido capaces de sustituir un modelo ético que sirva de imaginario a los alumnos para un proyecto vital, independientemente de que esos alumnos tengan concepciones religiosas o no las tengan. Si las tienen, a lo mejor es más fácil o más difícil, porque también puede haber una religión represora, ¿no? Pero bueno, digo, o sea que a mí me parece importante que haya detrás del sistema educativo un proyecto ético, en principio laico, después cada cual le puede poner todos acentos y apuntes que quiera, y si alguien quiere ponerle apuntes religiosos, fenomenal, no hay ningún problema. Pero quiero decir, un proyecto, lo que me parece que es responsabilidad de lo público, un proyecto ético, laico, que sirva de imaginario un poco al sistema educativo, ¿no? Y que sea una aspiración. Hablaba algo Valentín y la insatisfacción vital, puede tener algo que ver con eso, aunque luego hay otros muchos factores, ya lo sabemos, ¿no? Y la segunda cuestión es precisamente lo último que ha tocado Valentín. Me parece difícil que se esté avanzando en capacidad lectora
con el tremendo impacto. Yo ahora estoy muy afectado con mi hija de 12 años, con la llegada al instituto y la irrupción del móvil y la tablet y todo esto, porque es terrible el impacto que tiene, y no tenemos por ahora armas, diría yo, muy contundentes, que no sea la puramente represiva, que tampoco me parece suficientemente válida, para corregir un poco esa deriva tan irracional hacia las pantallas, ¿no? Yo, quizá, a lo mejor como persona ciega, me siento además demasiado frontalizado con el tema por comprenderlo menos, no por otra cuestión, por comprenderlo menos. Entonces, bueno, eran un poco esas dos preocupaciones, lo del proyecto ético, diríamos, de un proyecto de vida, ¿no? Y dos, el tema ya más concretito, la materialidad de esa capacidad lectora, aparte de la transversalidad que ya he dicho al principio de los factores de riesgo con las situaciones sociales. Pues muchas gracias, Ricardo. Ricardo, que coordina nuestro foro de integración social desde hace ya 22 años por lo menos, ¿no, Ricardo? Pues 25 en el Sí, bueno, enhorabuena. Yo tengo que decir en relación a este proyecto ético que estoy totalmente de acuerdo. No me sorprende esa desorientación, porque efectivamente no hay un proyecto ético, yo creo, suficientemente consistente. Tal vez algunas iniciativas públicas y privadas, en gran medida impulsadas por algunos profesores, profesoras, íntegros, consistentes, pero del sistema educativo yo creo que no, o no es suficiente. Y esto es una pena, porque realmente explicaría, si estoy en lo cierto, pues al menos parte significativa de la crisis de valores en que nos podemos hallar en nuestras sociedades, en nuestra sociedad, para no ir más lejos, ¿no?, en este momento. Pero claro, y vengo a argumentar en relación a esta debilidad de nuestro sistema educativo mediante el hecho de que asistimos a frecuentes vaivenes legislativos, por ejemplo, en nuestras leyes de educación, que impiden que haya realmente un proyecto consistente, un proyecto con bases morales, con bases éticas. Claro, muchas veces se responde, al establecer esas leyes, pues por ejemplo, a los intereses de los partidos. De ahí el tan demandado pacto por la educación, que yo creo que no vendría nada mal para dar una estabilidad a aspectos que a todos conciernen, y desde luego desde el consenso, vamos a decir, y desde la consistencia. Por tanto, hay en gran medida pues una endeblez en nuestro sistema educativo. Estamos en gran medida en lo que Bauman llamaba la sociedad líquida, y estamos también con un sistema educativo muy líquido, muy frágil, que se traslada también a nuestra sociedad. El otro día lo leíamos precisamente, que lo conocerás muy bien, Ricardo, supongo, el informe FOESA. Hace mucho hincapié en esta fragilidad que se advierte también en esas distintas clases de escolares y con procesos de exclusión significativos, como los que vengo apuntando, por ejemplo, en relación a los inmigrantes. Y digo esto porque, claro, estamos hablando de niños que ya empiezan a experimentar, a veces de manera sutil, pero muy cruda, estos procesos de exclusión, de fracaso escolar, que les canaliza o les empuja hacia un fracaso laboral y social, ¿no? Bueno, de manera que yo diría esto, que no, en mi opinión no hay un proyecto ético suficientemente consistente en nuestro sistema educativo. No lo creo, es mi opinión. Y por otra parte, en relación a lo que dices de la lectura, pues efectivamente, lo tengo ahí en la diapositiva, lo leo, pero vamos, la media ha subido algo, pero es una subida moderada, y yo creo que no es tanto mérito de nuestro sistema educativo, cuanto, bueno, pues quizá lo que está aconteciendo igualmente de forma negativa en el resto de los países participantes, que no escapan a estos procesos de tecnificación a los que tú te referías. Pero bueno, por lo menos ha sido un dato positivo, y también conviene destacarlo, ¿no? Es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. No sé si queréis
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, pues entonces yo tengo que decir, muy sinceramente, el entusiasmo, ¿cómo no lo vamos a tener con todo lo que hay que hacer? Y teniendo a estas personalidades, a estos amigos, doctor Antonio Sáez Crespo, presidente de la asociación, es que estamos encantados, estamos deseando que llegue el próximo encuentro de educación y salud. Estamos encantados. En este caso lo vamos a tener el 7 de noviembre, dentro de una semana, coincidido, porque estamos en octubre todavía. Será con ocasión de la presentación de un libro mío, un librito, vamos a decirlo, pero realmente es una excusa para hablar de educación. En esa ocasión, de educación social. De ahí que van a asistir, además de muchos de vosotros, pues el profesor Sáez, el profesor Merino y la profesora Limón Mendizábal. De manera que estupendo. Es una excusa para hablar de educación y seguir trabajando modesta pero dignamente por aquello que creemos, que es un proceso de optimización personal y social. Así que muchas gracias a todos y hasta el miércoles. Gracias.